Muy bien, pues los saludo afectuosamente a todos, particularmente al senador Américo Villarreal, que tuvo la gentileza de invitarme a este encuentro. Me gustó mucho la última intervención, que me perdí en la parte central, pero me gustó el planteamiento tan, pues, un poco a contracorriente de lo que se está pensando, pero muy bien, y el descubrimiento de todas estas raíces que tienen las políticas aparentemente sensatas para el mantenimiento de la población, para el mantenimiento, la reducción del impacto demográfico. Voy a intentar platicar con ustedes acerca de la cartilla moral y distinguirla perfectamente de la constitución moral. La cartilla moral es un trabajo que realizó en menos de 48 horas un gran escritor mexicano, Alfonso Reyes. Y la constitución moral es un esfuerzo que un grupo de gentes estamos intentando construir con base en la vieja cartilla moral y en los 6 respetos en que fundamenta su planteamiento, pero estamos preocupados por añadir en cada uno de estos respetos y en un respeto o varios respetos adicionales las modificaciones que en materia ética o moral, ya ven ustedes que esos dos conceptos son muy difíciles de deslindar. Para mí son claros. La diferencia entre la moral, que expresa las costumbres de una sociedad determinada con sus valores, y la ética, que finalmente es el arte de vivir. La ética son normas que la humanidad ha estado descubriendo y sintetizando para vivir mejor. Ninguna de las dos necesariamente tiene que ver con la religión, que es un tema que causa un poco de ruido. Se cree que al hablar de la moral estamos hablando de la religión. Eso no es cierto, y el propio Alfonso Reyes lo destacó al principio de su famosa cartilla. Hace 74 años, don Alfonso escribió esta cartilla moral, que ha tenido una historia muy interesante. Él intentó compendiar lo que para él eran principios éticos o morales en 6 grandes respetos. El secretario Torres Bodet lo invitó a que formulara una cartilla, o sea, un pequeño documento en que sintetizara lo que, de acuerdo con don Alfonso, eran los principios morales vigentes, aclarando perfectamente desde los primeros párrafos que no se podía confundir con las cuestiones religiosas. La religión prometía una salvación, un paraíso futuro, y la ética prometía la felicidad o el bienestar en esta vida. Así de clara era la distinción. Se proyectó repartir por millones entre la población mexicana, anexo a la cartilla alfabetizadora. En México, en esa época, la mitad de la población no sabía leer y escribir. En eso hemos progresado bastante, porque ahora parece que no son más que 1 o 2% las gentes iletradas en México.
El documento, que fue elaborado en unas cuantas horas por este gran escritor, fue presentado oportunamente al secretario de Educación Pública, el señor Torres Bodet, y el señor secretario, por alguna razón misteriosa, detuvo la publicación de la cartilla, que finalmente pues era un conjunto de reflexiones de un gran escritor sobre lo que eran los principios de la ética fundamental. Pasaron los años y en la época del gobierno del señor Salinas, se propuso hacer la publicación y de nuevo misteriosamente se detuvo. Y luego el presidente Zedillo descubrió la cartilla, había estado, recordemos, en la Secretaría de Educación Pública, le pareció muy bien y ordenó que se publicara en una cantidad millonaria y en forma misteriosa se detuvo la publicación, tanto en la época de Torres Bodet como en la época de Salinas, como en la época de Zedillo. La razón que se esgrimió es que había un sustrato conservador en la cartilla, que no era suficientemente liberal y que parecía tendiente a una cuestión religiosa, lo cual era absolutamente incierto. Quien se opuso en la última instancia a la publicación de la cartilla fue la maestra Elvester Gordillo, y también adujo que la razón de su resistencia era básicamente el sabor un poco conservador y prorreligioso, a pesar de que Reyes en los primeros párrafos estableció perfectamente el deslinde entre una cosa y otra. Pues resulta que no terminó ahí la historia de la cartilla. En alguna forma cayó en manos del candidato Andrés Manuel López Obrador. La leyó, le gustó, y dijo, vamos a publicarla por millones. Le pareció que era bueno suscitar una discusión sobre el tema ético, porque una de las grandes crisis de nuestra época, uno de los grandes problemas de México está justamente en la cuestión ética, la cuestión moral. Todos estamos horrorizados del nivel de corrupción, de descomposición y sobre todo de impunidad en la que se ha vivido en las últimas décadas. Y sí, no es algo que haya desaparecido. Creo que no va a desaparecer. Esperamos que al menos frenarlo y por supuesto creo que es útil, muy útil, que se pueda contener esta inercia perversa y que empleemos ¿y por qué no todas las naciones grandes han sido naciones corruptas? Sin una sola excepción. Se han levantado de la descomposición y del fango para establecer un Estado de Derecho y una moral pública. ¿Por qué nosotros no? Hemos aprendido dolorosamente que la corrupción no paga. Hemos visto cómo la impunidad destruye esa estructura que es el Estado de Derecho y da mucha inseguridad en todo, en las relaciones personales, en los negocios, en la relación entre las gentes, entre las empresas, en nuestra relación con el Estado. Yo creo que la iniciativa es buena, es correcta. Pensemos en la moral pública,
pensemos en la moral individual. Y eso es lo que se quiere, eso es lo que entiendo que se desea con la repartición masiva, 8,5 millones de ejemplares que son entregados a las gentes que reciben una pensión. Y se les pide que en su tiempo libre, no es adoctrinamiento, no es obligatorio, que en su tiempo libre lean la cartilla y la comenten con amigos y familiares. Esto puede significar un impacto, 20 millones de personas o más. En fin, esta es la historia de la cartilla, y creo que tenemos que ponderar el estilo claro y sencillo, y es algo magnífico. Está hecho por un gran pensador, pero con un lenguaje que es entendible para todos. Era dirigido originalmente a los alfabetizadores, que no necesariamente eran gentes doctas ni que habían pasado por las universidades. Pero si ustedes la leen, me imagino que algunos de ustedes ya la tienen, la pueden solicitar, verán que está hecho para que lo entienda cualquier gente. Algunas referencias clásicas sobre lo que es la moral o la ética las contiene, pero de forma tan suave y tan discreta que no es molesta, ni siquiera para gentes que no tengan un gran desarrollo universitario. Y una cosa interesante que se nos plantea es: ha cambiado la moral de de hace 74 años, en 1944 por acá. En términos generales no ha cambiado, pero están surgiendo tales cambios en la sociedad mexicana, en sus costumbres, que van a impactar inevitablemente los valores y inevitablemente también lo que se consideran las normas éticas, y seguramente en un último momento las normas jurídicas, las normas que se imponen a la sociedad a través de la fuerza del Estado. Voy a repasar algunos puntos de estos cambios. Algunos tienen que ver con la familia, que es el tema central de este seminario, y si quieren, después platicamos, ustedes hagan algunas preguntas, yo trataré de evadir algunas respuestas. No es cierto, soy bastante franco, pero algunos puntos pueden ser discutibles, interesantes. Empecemos con el primer respeto. Dice don Alfonso: todos los hombres son dignos en cuanto a su condición de hombres. Debemos respetar a nuestra persona en cuerpo y alma. Aquí se me hace que por aquí surgió, ¿no?, la tentación de considerarla. Si está reconociendo la existencia del alma, a lo mejor detrás de esto está un pensamiento religioso. Pues en esa época nadie dudaba de la existencia del alma, ahora ya es una incredulidad generalizada. El alma no existe, ni la eternidad. Bueno, estoy haciendo una broma forzada, pero para mucha gente ya no existe el alma, ni existe la eternidad. Bueno, pero él decía algo que es sensato todavía. El respeto a nuestro cuerpo nos enseña a ser limpios y moderados en nuestros apetitos naturales. Y el respeto a nuestra alma resume todas las virtudes de orden espiritual. ¿Esto es aplicable a nuestra época? Me temo que me vea yo muy conservador al decir que sí, ¿no? Bueno. ¿Verdad? Nada más es para los hombres. Siempre ha sido así, desde tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? Bueno,
no voy a defender ese punto de vista. Pero él habla más bien de la dignidad frente a uno mismo. Y así resume lo que es el respeto hacia uno mismo, en la dignidad. Yo creo que los cambios que ha habido en México en los últimos 74 años sí conducen a que la mayoría de los mexicanos, o un buen número al menos, puedan desarrollar su propio proyecto de vida. Esto es particularmente cierto por lo que toca a las mujeres. En muchísimos casos, no en todos, quizás no en la mayoría, ha habido una gran liberación. Yo creo que la liberación y como se dice elegantemente, el empoderamiento de las mujeres es el más grande acontecimiento de nuestra época. Es lo que está cambiando al mundo. Yo creo que es positivo. Nefasto. Bueno, la liberación de las mujeres es incompleta. Se expresa en que están entrando a las profesiones en un gran número, están teniendo éxito como era de esperarse, porque son exactamente tan inteligentes o más inteligentes o más perspicaces que nosotros. Todavía hay varias cosas que están retrasando Por ejemplo, no hay justicia en los salarios. Tienden a recibir menos las mujeres que los varones. Pero ahora tienen muchísima más libertad para elegir su carrera, para trabajar, para diseñar su propia vida sexual, que lo que tenían las muchachas de mi época, cuando yo entré en la Escuela Libre de Derecho en el lejanísimo año de 1955. En los grupos de estudiantes de Derecho eran apenas un puñado de muchachas que muchas veces dejaban de estudiar para casarse. Ahora hay paridad. En la Escuela de Derecho y en casi todas las escuelas, por lo menos la mitad de los estudiantes son mujeres y completan su carrera y la desempeñan con gran éxito. Todavía queda mucho terreno que recorrer, pero creo que no podemos negar que esta expansión, esta liberación de las mujeres en la vida social es positivo. La píldora que es el invento más revolucionario que la bomba atómica, liberó a las mujeres de la carga tremenda que tenían de tener hijos. Ahora los pueden planear y pueden tener también es una vida sexual más sana y más libre. Sí, pero 8 son demasiadas bendiciones. Sí, yo estoy de acuerdo con ese pensamiento porque he tenido la fortuna de tener 3 hijos y 6 nietos y no podría imaginar mi propia vida sin ellos. Pero esas familias enormes que desgastaban a las mujeres, para mí, que se han reducido en alguna forma sabia. Bueno, no vamos a adelantar una polémica. Bueno, pasemos a la familia. ¿Qué cambios ha habido? Cambios importantes en la estructura de la familia. Lo primero que vemos es que ya la familia nuclear, la familia del papá, la mamá y los hijos, empieza a perder, no tanto su vigencia, porque nunca la ha tenido. En México muchísimas mujeres se convertían forzosamente
jefas de familia. Pero al menos ahora está siendo reconocido que el 40%, el 30% de las familias tienen un solo jefe, una mujer. Si es algo, es claro que sí, eso es lo deseable, ese es el paradigma, pero en realidad está cambiando eso. Como está cambiando, por ejemplo, la solidez del matrimonio. ¿Saben ustedes qué porcentaje hay en los últimos 10 años de divorcios? 134% más divorcios. Pero lo que es más impresionante es que el matrimonio ya no es atractivo para muchísimos jóvenes, a tal punto que está disminuyendo esta forma de fundar la familia, el matrimonio, que había sido prácticamente sagrada para las generaciones anteriores. Y ahora el 24% de la gente ya no se casa. Prefiere la unión libre o prefiere dos etapas, una de unión libre y después un matrimonio. Porque yo creo que las mujeres no pueden abandonar la tentación de vestirse de blanco y de celebrar una ceremonia bonita. Bueno, no son tontas, pero es algo bonito, ¿no? Claro que sí, ¿o no? Es algo hermoso, la ceremonia matrimonial, que es la forma en que la humanidad festeja que se va a reproducir, que va a seguir, que es indefinida, casi eterna su permanencia. ¿Y cómo las? Pues simplemente a través de la sacralización, la formalización o la solemnidad del matrimonio, ¿no? Yo tampoco estoy en contra del matrimonio, pero tampoco me puedo oponer a la enorme corriente de los jóvenes que están prefiriendo la unión libre. Quizás es por la amarga experiencia que han tenido ellos mismos en sus familias. Si el 134% de las familias, de los matrimonios están terminando en divorcio, es imposible que esto no haya afectado a las nuevas generaciones. Es de esperarse entonces que va a haber cambios muy profundos, que ya hay cambios profundos en la composición de las familias y que nos tenemos que acostumbrar a cosas que a algunos no les van a gustar, como algunas formas distintas de familia. Yo no estoy asumiendo una posición antifamilia, ¿eh? Nos tenemos que acostumbrar. Respeto. Bueno, no nos están tomando en cuenta las familias diversas y también yo creo que no se necesitamos están foro. tomando en cuenta las familias diversas, pero además que se nos imponen como hechos, no como una cuestión voluntaria decidida por una votación. Claro, exacto, estoy de acuerdo. En fin, Eso no está a un tema votación, muy los derechos interesante humanos no están que- a votación. que Vamos a hablar todos, dividimos ahí todos. Podemos hacerlo también. Una cosa que tenemos que señalar, que si queremos hacer una constitución moral, tenemos que tomar en cuenta estos cambios, nos gusten o no nos gusten. Sí, bueno, creo que la naturaleza humana tiene también su plasticidad, va modificándose y cambiándose. Ahora, otro tema muy interesante es el respeto a la sociedad. Don Alfonso dice, el respeto a la sociedad hace posible la convivencia entre los seres humanos. Sí, claro que sí. Este respeto básico es lo que permite que estemos organizados en una sociedad y que podamos funcionar juntos y tener propósitos comunes. Pero aquí hay algunas cuestiones preocupantes. Por ejemplo, el aumento del individualismo. La sociedad mexicana es menos solidaria que lo que fue. Es decir,
Hay un estudio muy interesante que hizo la Universidad Nacional. El mexicano de hoy es igual de liberal, pero más salvaje, más individualista. Hay que buscarse la vida como se pueda, cada quien para su santo. Hemos ido perdiendo esa asociación, ese espíritu comunitario que quizás nos caracterizó más fuertemente antes, al menos en la época en que escribió don Alfonso su trabajo. Una cosa que ha perdurado son las prácticas discriminatorias. México se dice de sí mismo que no es un país racista, que es un país homogéneo. No es cierto. Es un país fuertemente racista, violentamente racista contra los indígenas. Y lo es también respecto al color de la piel, respecto a las gentes que tengan características cercanas a lo indígena, tienen menos oportunidades de vida que las gentes cercanas a los criollos, a los blancos. Y esto no es una posición demagógica o rupturista. Esto está probado. El INEGI ha hecho estudios profundos sobre la cuestión cromática en las personas en México. Y resulta que entre más cercano a lo moreno y a lo indígena, menos oportunidades tienen de destacar en la vida social. ¿No es esto monstruoso? Eso tiene que ser erradicado y empieza a haber ya conciencia de lo que representa el racismo en México. Creo que la película Roma, tan celebrada, es una forma de acercarse al problema. Vemos qué importante es la presencia de una mujer enteramente indígena en una familia criolla, que es la propia de Cuarón y el director. Y cómo esa mujer se convierte en el pilar de toda esa familia. Pero hay algo muy hermoso en la película que explica por qué ha sido tan aclamada en otras culturas que nada tienen que ver con nosotros, que en el fondo los seres humanos tienen una capacidad de ternura y de amor que rompe las barreras de la raza y de la cultura. Realmente esta muchacha, la que es la protagonista, es capaz de suscitar tal amor en los chicos de la familia criolla que se diluyen las diferencias. La escena maravillosa cuando dejan la playa, cuando dejan el lugar de veraneo y se van, y se ve a esta mujer cómo recibe, como si fueran sus hijos, a los chamacos que estaban todavía conmovidos por el peligro de muerte que tuvieron dos de ellos. Es para mí la escena más impresionante de toda la película, aunque hay otras escenas también estrujantes. Bueno, pues la conciencia de que somos un país racista está penetrando la mente de las gentes. Y esto va a cambiar a la sociedad más que ninguna otra cosa. También habla Reyes del respeto a la patria. Escribió que el patriotismo es el sentimiento que consiste en amor a nuestro país, en el deseo de mejorarlo y en la conciencia de su futuro. Es muy terrible constatar en todos los estudios que se han hecho sobre este tema que ha descendido nuestro patriotismo, que no es el mismo patriotismo que solíamos tener, aunque estuviera teñido de cosas cursis. Estamos perdiendo, o hemos perdido, el amor por México, el orgullo de México. Y no es difícil entenderlo
cuando la gente no se siente que está siendo gobernada con rectitud. No es difícil entender este desapego cuando 30 millones de mexicanos tienen que dejar su tierra para buscar su destino en otro país, porque su país no les ofrece condiciones aceptables de vida. Y no es difícil entender cómo se debilita el patriotismo cuando sabemos que ocupamos uno de los lugares peores en los niveles de corrupción. Evidentemente que estos elementos explican por qué los sociólogos, los investigadores sociales están encontrando que desciende en lugar de aumentar el amor por la patria. Esperamos que en los futuros años, en las décadas, esto se revierta, como hablábamos también de los conceptos éticos, y pueda volver a sentir el mexicano un intenso amor, orgullo y voluntad de mejoría de su patria. Hay algo que es muy sorprendente en la Cartilla de Reyes, que expresamente habla del respeto a la naturaleza. O sea, un tema que es totalmente de nuestra época. Es un hombre visionario que dijo que quizás le sorprendiera que hablara de respeto a los reinos mineral, vegetal y animal, pero que teníamos que recordar que estos reinos constituyen la morada humana. Y él dice poéticamente que incluso tenemos no solo que respetar a estos elementos de la naturaleza, sino también al cielo, adelantándose al problema de la contaminación 70 años. Dice, el cielo y las estrellas y el firmamento son el techo que cobija nuestra casa y tenemos que respetarlo. Es magnífico, ¿no les parece? Actualmente se habla de desarrollo sustentable y también de algo interesantísimo que es la bioética, que es la ciencia de la sobrevivencia. Estamos en peligro de desaparecer o de vernos disminuidos terriblemente porque la tecnología ha avanzado kilómetros mientras la ética apenas avanza unos metros. Estas ideas son novedosas, pero también tienen que ser consideradas en una nueva constitución que, aunque se finque en los respetos que el gran don Alfonso manejó hace 74 años, de todas maneras se tienen que poner en orden, se tienen que actualizar. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquellos que conformamos la comisión, el consejo, que va a revisar la Cartilla de Reyes para hacer una constitución moral. Es decir, simplemente el desarrollo que cada uno de estos respetos, o otros respetos que van surgiendo, cómo se van reflejando en nuestra vida. Es un ejercicio extremadamente interesante. Está abierto a todos los que quieran participar, ¿sí? Está bien. Lo único que tienen que hacer, si alguno de ustedes está interesado, sería enviar en 4 cuartillas nada más sus puntos de vista, sus aportaciones. Yo creo que yo sí me siento perfectamente identificado con el planteamiento de Reyes, que respetando a aquellos que quieran buscar
la salvación a través de la religión, por lo menos debemos de buscar el bienestar y la felicidad cumpliendo nuestros deberes éticos. Este es básicamente el sentido de la cartilla distribuida por 8 millones de gentes, y lo que esperamos sea la Constitución moral. Podemos cambiarle de nombre porque a muchas gentes le choca esto de Constitución. Podemos añadir muchísimos de los pensamientos modernos, siempre y cuando se mantenga la pluralidad. Porque si dejamos en manos de expertos universitarios esta revisión, probablemente salga algo que no le guste a la gente. Porque la élite mexicana, la élite universitaria, se ha despegado mucho del sentir popular. Bueno, pues eso es lo que les venía a decir a ustedes, y todo esto se resume en un solo concepto. México tiene que construir un entramado ético y vivirlo, así como tiene que constituir y vivir otro entramado jurídico que es el Estado de Derecho. Sin el Estado de Derecho y sin la ética seremos un país que va dando bandazos sin destino claro y acercándose cada vez más a la descomposición y a la oscuridad. Gracias.